Seguimos con Primera Página. Siete 7:24 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. El economista Raúl Peñalosa continúa con nosotros. ¿Tiene cuentas en redes sociales? Sí, seguro. Arroba Raulen13. Raúl en 13. Raúl en 13. Correcto. Recuerden que estamos recibiendo todas sus preguntas, sus inquietudes a través de nuestra cuenta @Primera Página con nuestra etiqueta numeral Primera Página sobre todo este tema económico que está gravitando en el ambiente para todos los venezolanos. Dejábamos pendiente antes de ir a la pausa. Si, como usted dice, el control de cambio ya es caduco, el control de precios ya es caduco, llámese control de precios, precios acordados, etcétera, son ideas ya probadas y ya caducas precisamente. Bueno, ¿qué pasa? Que se siguen manteniendo. Sé que usted no tiene la respuesta, no es quien dirige el gabinete económico, pero como economista me gustaría saber qué opina o por qué cree que todavía se mantienen estas tesis. Mira, muchas veces cuando analizamos la economía venezolana nos sorprendemos que la teoría no coincide con nuestra realidad, ¿no? Y eso es en general. Por ejemplo, aquí tú colocas un producto y sube de precio y en cualquier parte del mundo se quedaría en el anaquel y en Venezuela salimos corriendo a comprarlo porque subió de precio. No responde, aquí en Venezuela la cotidianidad no responde a lo que dice la teoría. En Venezuela no podemos analizar el tema económico desde los manuales, porque no es así. Si no revisamos y si no aceptamos que Venezuela no está que la economía venezolana no está en condiciones normales de maniobra, que tenemos un bloqueo terrible financiero, terrible financiero, y que parte... Claro, pero son unas sanciones que tienen menos de un año. Las sanciones tienen menos de un año. Es decir, para utilizar eso... No, porque fíjate, las calificadoras de riesgo tienen un ataque en contra de Venezuela que tiene por lo menos 4 años. Grave, tiene más, pero así como la inflación grave, tiene por lo menos 4 años. El tema de las calificadoras de riesgo, al punto de que Venezuela ha pagado más de 70.000 millones de dólares en deuda y tenemos la peor clasificación del mundo. O sea, contraviniendo los manuales y contraviniendo cualquier concepto económico. Pero no tiene eso que ver con la confianza, señor Peñalosa, la confianza que genera en los mercados, por ejemplo, el gobierno de Venezuela. Por ejemplo, veíamos que la calificadora Standard & Poor's, por cierto, habla de un nuevo default selectivo para unos bonos específicos. Claro, justamente tiene que ver con la confianza. Si alguien no paga, tú no le tienes confianza. Y si alguien nunca deja de pagar y nunca ha dejado de pagar, ¿qué es lo que tú le tienes? Pues confianza. A eso es lo que yo me refiero. Venezuela ha pagado más de 70.000 millones de dólares y, sin embargo, las calificadoras de riesgo, que son empresas privadas, dicen, no, cuidado con Venezuela, que Venezuela no paga. Claro, pero hay otras consideraciones, quizás las políticas, por ejemplo. Claro, por ejemplo, inestabilidad las políticas, política. Por ejemplo, las políticas, pero es que, bueno que lo asumamos así, las calificadoras de riesgo y el sector financiero internacional tiene intencionalidad política cuando califica a Venezuela. Eso es correcto, no es económico. En ese escenario, no, eso forma parte, obviamente no es la causa, ¿okay? Obviamente no es la causa, pero forma parte de la causa. Como decisor tienes que evaluarlo y como analista tienes que evaluarlo, no podemos cerrarnos a eso. Para analizar este tema en general, como usted lo está señalando, señor Peñalosa, uno en Venezuela no se puede hablar de la situación económica sin ligarla con la situación petrolera. Evidentemente tienen estrecha relación, es una simbiosis lo petrolero con lo económico en nuestro país. Recientemente se conoce, además por cifras que maneja la OPEP, que la cifra de producción petrolera en Venezuela ha caído por debajo del 1.500.000. Se está hablando de una reducción enorme en la producción petrolera en Venezuela. Además, lo que ya se sabe está comprometido para pago de préstamos a Rusia, China e India principalmente. Son los 3 grandes compromisos que tiene Venezuela. Eso también se añade a la situación económica que hay en el país. Cuando uno vio, por ejemplo, declaraciones de quien fue presidente de la estatal petrolera venezolana, como Eulogio del Pino, diciendo en un video
que se prefirió invertir en comprar alimentos que en hacerle mantenimiento y mejorar la producción en la estatal petrolera venezolana. Sí, fíjate, el petróleo y el ingreso petrolero es el único ingreso que tiene la economía venezolana. Supera el 97% de los ingresos del país vienen por vía petrolera. Eso forma parte a lo que siempre comento, al tema estructural. Mientras no avancemos hacia la producción, y la producción debe estar en manos de todos, específicamente, dígame, lo no petrolero, que es lo que necesitamos producir. ¿Quién debe producir lo no petrolero? Lo no petrolero lo debe producir la empresa privada. Y la empresa privada no se dedica a la producción, sino que se dedica, como el resto de la sociedad, porque no es un tema en contra de la iniciativa privada, sino como el resto de la sociedad, nos dedicamos a esperar que PDVSA produzca y haya una distribución. Cuando caen los precios, como cayeron los precios a casi $20 por barril, y además le sumas la caída de la producción, mira, tenemos una caída del ingreso, lo que va a disminuir en general toda la actividad económica del país. No nos debería sorprender, pues la realidad que vivimos hoy. Cuando ponemos que PDVSA ha priorizado la inversión social y ha priorizado el tema de la alimentación sobre otros, sobre su negocio petrolero. Claro, y sobre la inversión, mira, son decisiones complicadas. Yo siempre, a mis alumnos, yo siempre trato de llevarle lo global y lo económico a lo más sencillo y es a lo individual. ¿Qué haces tú con tus ahorros en tu casa? ¿Prefieres que darle de comer a tus hijos o prefieres arreglar el carro si es que vives del carro? Hay momentos en los que tú tomas ese tipo de decisiones complicadas. No lo justifico porque no tengo el dato exacto y bueno, estamos aquí analizando sobre lo que dijo un personero político o sobre otro. No tengo el dato exacto para que podamos hablar con precisión y con claridad. Pero en general, a pesar de la caída del ingreso, el presupuesto venezolano dedica 70% del presupuesto, o el Estado dedica 70% del presupuesto público a lo social. Claro, y eso nos llevaría a otras consideraciones de evaluar realmente la pertinencia, el alcance o la efectividad de esos programas que vamos a necesitar otro espacio, al menos 2 horas más, para analizar ese tema. Y ya vamos a pasar, por cierto, con los comentarios de la audiencia, pero antes también me gustaría su apreciación respecto de cuando usted habla de la producción, señor Peñalosa. Bueno, ¿qué pasa con la producción, por ejemplo, de todo lo que se expropió, lo que se recuperó por parte del gobierno nacional, lo que en teoría debería estar produciendo que controla el propio Estado venezolano? Solo por poner un ejemplo, lo que pasa con los lubricantes, con el gas, que no hay participación privada en toda la cadena, todo del Estado, y hay problemas también en esos rubros. Sí, hay problemas en la producción y en la distribución. Sin embargo, fíjate, en todo lo que se expropió y en todo lo que se nacionalizó, aún con todo lo que se expropió o se nacionalizó o se tomó o que tiene control del Estado, la mayoría de los rubros, o sobre todo los más sensibles, que en este caso pudiésemos hablar de alimentos, siguen estando en manos de los monopolios. Es muy sencillo agarrar y contar, mira, pero es que tenemos la harina A, la harina B, la harina C, la harina D, la harina y hacerte 10 harinas y entonces todo un chale, y todos queremos la harina del privado. Pero es que puede tener 10 harinas, pero es que el privado te controla 70% de la producción. Hay una gran concentración. En Venezuela, uno de los grandes problemas estructurales de nuestra economía es la gran concentración de los capitales. Mientras estemos en manos de monopolios, ¿verdad? Mientras estemos en manos de monopolios vamos a vivir lo que estamos atravesando y lo que estamos pasando. El Estado ha hecho un esfuerzo en tomar espacios estratégicos en alimentación y en distribución, ha hecho un esfuerzo que fue exitoso en un momento y que hoy ya no lo es. Estoy de acuerdo contigo, sí, hoy ya no lo es, pero siempre es un espacio, digamos, ha sido un espacio marginal, pequeño. Los monopolios siguen teniendo control completo y absoluto. Profesor, Marco Briceño le pregunta, a propósito, por cierto, de la reciente decisión respecto del ticket de alimentación, ¿no es más costoso producir talonarios de tickets que poner en tu cuenta el dinero? Y si se pierden, lo que, por ejemplo, denuncia
pasó con el bono Niño Jesús. ¿Qué le responde? Sí, sí. En las primeras de cambio, con esa decisión, yo puedo concluir lo mismo que él. Ya habíamos avanzado hacia el pago digital de ese bono. En las primeras de cambio yo no visualizo la explicación. Escuché ayer la explicación que daba, o no la explicación, un comentario que hacía el ministro del Trabajo. Tiene algo de sentido en el corto plazo, y te digo rápidamente, pasar a papel en el corto plazo, insisto, en el cortísimo plazo, en 3 meses, pudiese estar paliando un poco la necesidad de efectivo. Tienes una emisión en físico que es canjeable y transable por bienes y servicios, es en físico y que, bueno, y que corresponde y que representa nada más y nada menos que el 70% del ingreso del trabajador. Es decir, una buena masa. Es decir, tienes una emisión fugaz, una emisión rápida de efectivo. Sí, es más caro fabricarlo en papel que depositarlo. Sí, cierto, es más caro, pero es más barato que fabricar billetes nuevos. Pero no es improvisación cuando hace meses apenas se tomó una decisión claro, en contravía. Por eso te digo, si es una decisión táctica de corto plazo, yo lo puedo entender. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero sí lo puedo entender. Lo puedo entender si es en el corto plazo. En general, yo considero que más importante que la vía a través de la cual se va a generar el pago, yo creo que más alarmante o más preocupante o que debería ser para llamar a la reflexión es, el 70% del salario está pasando a bono. Eso y creo que debe ser un llamado de atención sin incidencia. Eso sí debe ser un llamado, y sí debe ser un llamado para la constituyente que legisle en función de eso. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, profesor Peñalosa, pero como siempre agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Raúl Peñalosa, economista, a quien agradecemos su visita la mañana de hoy acá al estudio de Primera Página. 7:36 minutos, pausa comercial, al regreso hay mucho más. Gracias. Usted está viendo Primera Página.